Hola, queridos amigos de tercero, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido bien, que haya tenido un lindo día. ¿Y qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver un elemento que está presente en estos textos que estamos estudiando, que se trata de la rima, ¿ya? Si bien es cierto, es un concepto que manejamos, conocemos las rimas tipo de asonante y consonante, pero vamos a identificar una tercer tipo de rima que es más común de lo que ustedes creen. ¿Bien? Así que, sin más preámbulos, vamos al grano, como se dice, y vamos a ver estos elementos. Muy bien, vamos aquí a... Bien, ahí dice, ¿cierto? La rima. Me salió verso sin ningún esfuerzo. Entonces, tenemos que la rima es algo importante dentro del poema, ¿ya? Pero vamos a darnos cuenta que no siempre necesariamente tiene que ir rima, ¿ya? Entonces dice ahí, identificar el propósito de la rima y los tipos como la sonante y consonante, y va a haber un tercero que ya van a ver de qué se trata. Bien, ¿qué es la rima? Dice ahí, se considera un importante elemento que le da ritmo a un poema. Fíjense bien, que le da ritmo a un poema. Fíjense bien, chiquillos, por ejemplo, cuando tú bailas una canción, eh, o cuando tú escuchas una canción, hay un elemento en música muy importante para que una pieza musical sea buena, considerada buena, ¿cierto? Hay tres elementos: armonía, melodía y ritmo. Y el ritmo está muy asociado también, aparte con la música y el baile, también está asociado con el poema. Por lo tanto, la rima le va a dar esa parte rítmica al poema en sí, ¿ya? ¿Qué más dice? Se define como la repetición de sonidos. Miren, repetición de sonidos desde la última vocal acentuada de cada verso. Por lo tanto, este fenómeno, ¿cierto? Esta repetición se va a dar en la última parte de cada verso, o sea, la última vocal, y que tiene que coincidir con otro verso dentro de una estrofa. Continuamos. Dice, en ella encontramos la coincidencia, repetición de fonemas o sonidos que se reproducen en una secuencia de palabras al final de una oración y pueden ser escritas en distintos estilos. Interesante lo que dice acá. Puede ser conocido como repetición de sonidos, la coincidencia, y que donde siempre se da, como bien afirma acá, al final de una oración, al final de un verso. Y pueden ser escritas de distintos estilos, como acá se la utiliza, ¿cierto? La más utilizada es la rima consonante y la asonante. Esos elementos, ese tipo de rima nosotros lo vimos el año pasado, ¿ya? Entonces, por así decirlo, no es nada nuevo, ¿ya? Entonces, la más utilizada son rima consonante y asonante, ¿cierto? ¿Qué rima así aquí con limón? ¿Cierto? Acá salen algunos ejemplos: melón, avión, salón, león, etcétera, ¿cierto? Esto sería, ¿qué tipo de rima sería lo que yo estoy diciendo? Muy bien, rima consonante. Vamos a ver en qué consiste, ¿cierto? La primera. Rima consonante dice que hay rimas, cuando hay rima consonante, donde hay una existencia de identidad fonética o igualdad de todos los sonidos vocales y consonánticos. Recuerda que las vocales son la A, E, I, O, U. Y el resto de sonidos, el resto de los sonidos son consonantes, ¿cierto? La B, C, D, L, M, N, P, Q
y todo, ¿cierto? Las otras consonantes del abecedario, ¿sí? Entonces va a coincidir tanto vocales como consonantes entre dos o más versos a partir de la última sílaba tónica. ¿Cuál es la tónica, cierto? En la que uno carga la voz. Veamos este poema. Dice así. Canta pájaro en la enramada, selva a su amor, que por el verde suelo no ha visto el cazador que con desvelo le está escuchando la bullesta armada. Entonces tenemos acá que la palabra enramada y armada, acá hay una rima, ¿ya? Y fíjense en qué coincide la palabra, perdón, las sílabas ma, da, enramada, armada, ¿cierto? Que coincide tanto vocales, las A que están acá, y aquí la consonante es la M y la V, ¿cierto? Enramada, armada. Después dice suelo, desvelo, ¿cierto? Elo, suelo, desvelo, consideren la E, la L y la O. Entonces, para que se dé ese tipo de rima, tiene que coincidir tanto vocales y consonantes en el mismo orden, ¿ya? Así que no te olvides, consonante coinciden tanto vocales como consonantes, ¿ya? Asonante. Hay rima sonante cuando la identidad fonética ocurre solamente en las vocales. Solamente las vocales. No consonantes, solamente vocales. Específicamente a partir de la última vocal tónica. Solamente la vocal tónica. Veamos este ejemplo. Al llegar la medianoche y romper el llanto del niño, y el establo se hizo vivo, las 100 bestias despertaron y se fueron acercando. Por lo menos yo al leer esto, ¿cierto? Lo atribuía a esto, ¿cierto? A un bebé llorando. Y estas bestias, por así decirlo, ¿cierto? Son unos perritos que se acercan a acompañar al bebé. Es lo que yo interpreto, ¿ya? Por eso está así mal. Entonces, tenemos, al llegar la medianoche y romper en llanto el niño, y el establo se hizo vivo. Entonces, ahí, claro, no coinciden ni la N ni la V, no coinciden, ¿cierto? Consonánticamente, pero sí coinciden en el mismo orden las vocales. La I, ¿cierto? Y la O. Niño, vivo. Solamente coinciden las vocales en las últimas palabras de estos versos, ¿cierto? La I y la O. Las 100 bestias despertaron y se fueron acercando, ¿cierto? Ahí coincide nuevamente las A y las O, ¿cierto? Así que muy bien. Entonces solamente coinciden vocales, solamente vocales. Entre medio, ¿cierto? Puede haber cualquier consonante distintas, ¿ya? Pero aquí sí o sí tienen que coincidir solamente las vocales. Y así uno identifica la rima de tipo asonante. Ahora, hacer una pregunta acá. ¿Necesariamente los poemas deben tener rimas? ¿Rima sonante o consonante? Veamos qué nos dice acá. Otra de las clases de rima en un poema son las que se conocen como rimas libres o también llamado verso libre. Hacen referencia a que el verso que carece de rima, y que no posee un metro fijo. La métrica, chiquillos, nos refería, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el primer verso cumple con 8 sílabas, y el de abajo también tiene que cumplir con 8 sílabas. Pero esto es distinto, ¿ya? En la poesía, ¿cierto? En la rima libre, por así decirlo, por un lado tenemos 4 sílabas, por ejemplo, y abajo el doble, ¿ya? Entonces, digamos, no, digamos, rompe con los esquemas, por así decirlo, ¿ya? Por eso que es libre, ¿ya? Verso libre, ¿ya? Tú puedes escribir conforme
hay cierta libertad para escribir acá. No sigues una estructura como en la rima sonante y consonante. ¿Ya? Se conoce con el nombre también de verso suelto. Por norma general, no se suelen combinar diferentes tipos de rima como sería la sonante y la consonante. ¿Bien? Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Es muy lindo mi perro, llega y obedece, pero no le ordeno. Mejor yo le pido y así me hace caso. Entonces, si se dan cuenta, ¿cierto? Que aquí carece en general de las estructuras anteriores, de la rima sonante y consonante, ¿cierto? Acá tenemos, ¿cierto? Una escritura más libre, ¿ya? A ver, analicemos bien. Quizás acá tendremos, ¿cierto? Perro, ordeno, ¿cierto? Aquí quizás tendremos rima asonante, pero en otro caso carece, digamos, entre ellos rima, obedece, pido, caso. No hay una coincidencia, como dice la definición de rima, ¿ya? No hay una coincidencia de sonidos o de vocales, ¿ya? Carece de eso. Aquí tenemos un caso, pero en la mayoría carece de eso. Entonces ya estamos viendo que es una rima, ¿cierto? Un verso libre. Y en resumen, ¿cierto? Clase de rimas en un poema. Dice acá que, voy a subir esto por aquí, más arriba, un poquito más arriba, ahí sí. Las rimas sonantes son rimas las últimas vocales de la última sílaba de la palabra, solamente vocales. Consonante, todas las letras que conforman la última sílaba son iguales, tanto consonantes como vocales. Y libre, verso que carece de rima y que no posee un metro fijo. ¿Ya? Cuando me refiero a la métrica es cuando me refería a la cantidad de sílabas que hay entre cada verso. ¿Ya? Puede haber 4 arriba, abajo puede haber 8, después 6 y 4. No es estructurado. ¿Bien? Bien amigos, espero que te haya quedado muy claro el concepto de rima, los tipos de rimas, que tenemos 3, ¿ya? Ya no son 2, como el asonante y consonante, sino que ahora tenemos el verso libre, ¿ya? Yo te invito a que tú también puedas escribir, inspirarte en algo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, en otros videos. Recuerda que la poesía en sí, el propósito del género lírico es expresar sentimientos y emociones y, por supuesto, embellecer el lenguaje. Así que ya mañana veremos lo que son los recursos estilísticos que se utilizan. Aquí tenemos uno, que ya es la rima, ¿ya? Pero ya mañana vamos a ver otros elementos que va a embellecer el poema, ¿ya? Son como las pinturas que utiliza el pintor para pintar sus cuadros. El poeta o poetisa también tiene sus recursos para embellecer sus creaciones. Que tenga lindo día, amigo. Te quiero mucho y Dios te bendiga. Chao, chao.